Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Este es el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias nuevamente por permitirnos estar con ustedes. En este momento de la mañana quiero agradecer en particular a las diferentes organizaciones que han emitido puntos de vista y posturas respecto al regreso a la radio de este equipo de trabajo. Estamos aquí revisando comunicaciones de Reporteros Sin Fronteras, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. Tenemos también aquí en nuestra mesa un comunicado de prensa que acabamos de recibir de las Naciones Unidas. El relator de las Naciones Unidas emite un comunicado de prensa que es muy importante para nosotros sin duda, y me parece que muy importante para los medios de comunicación si me atengo a lo que esta Relatoría Especial de la ONU está diciendo sobre la experiencia vivida en Noticias MBS en los últimos días. En el caso de Reporteros Sin Fronteras se emite un comunicado donde dice que Carmen Aristegui retomará su programa matutino en MBS Radio a partir del 21 de febrero, que es hoy. Reporteros Sin Fronteras recibe con gran satisfacción esta noticia, difundida a través de un comunicado conjunto de la periodista y de la emisora el 15 de febrero. Aristegui fue despedida por una transgresión del Código de Ética bastante discutible, después de que el 4 de febrero pasado retransmitiera y comentara durante su programa una protesta de legisladores que hacían referencia al presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. La periodista, dice Reporteros Sin Fronteras, lejos de alimentar un rumor, como le reprochaba la estación, propuso que la presidencia diera una respuesta clara al respecto. Su despido despertó una viva polémica. Con estas decisiones, reanudar su colaboración, Aristegui y su equipo de trabajo, así como MBS Radio, responden de manera transparente y pública a los requerimientos de una relevante porción de radioescuchas y ciudadanos, señala el comunicado conjunto difundido el 15 de febrero. Por otra parte, MBS Radio anunció que en 40 días nombrará un defensor del radioescucha encargado de la evaluación regular de los contenidos con sustento en el Código de Ética de la emisora. Es el comunicado de Reporteros Sin Fronteras emitido en estas últimas horas. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, que preside el maestro Raúl Trejo del Arbre, el doctor Raúl Trejo del Arbre, que sin duda fue un factor muy importante en esta resolución que nos tiene de regreso al aire esta mañana. Bueno, pues la AMEDI emite un comunicado que me permito compartir con usted sobre lo sucedido. Es un texto en donde inicia con una frase que se lee de esta manera: no más audiencias dóciles, la reforma de medios necesaria y urgente. El regreso de Aristegui a su espacio radiofónico en MBS ocurrió gracias al afán de conciliación que manifestaron la periodista y la empresa. Saludamos el acuerdo entre ambas partes que permite el mantenimiento de un espacio abierto a causas y asuntos que no siempre encuentran la atención que ameritan en otros noticiarios. Esa decisión fue propiciada por el interés que la ausencia radiofónica de Aristegui suscitó entre legisladores y organizaciones sociales y por parte de ciudadanos que se volcaron en Internet y otros espacios para respaldar a la periodista. El apoyo ha sido en buena medida expresión del hartazgo que ocasionan en sectores críticos y cada vez más significativos de la sociedad mexicana las grandes corporaciones mediáticas y muy especialmente las televisoras privadas. En el mensaje que dirigió cuando abrió la posibilidad de un arreglo con MBS, Aristegui dijo el pasado miércoles 9 de febrero: ¿por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no solo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional? Esa pregunta, dice AMEDI, era una denuncia que es compartida por buena parte de su amplia audiencia y por organizaciones como la AMEDI. Esa pregunta requiere de respuestas precisas y eficaces. Aún padecemos al duopolio que acapara frecuencias de la televisión abierta debido a la negligencia de los legisladores que año tras año acumulan nuevos agravios contra la sociedad al seguir sin renovar la legislación para los medios, y debido también a la indolencia del gobierno federal que se ha negado a licitar las frecuencias que permitirían crear varias nuevas cadenas de televisión nacional, dice esta agrupación AMEDI. Con la parálisis legislativa en este campo, senadores y diputados de todos los partidos se han convertido en comparsas de Televisa y Azteca que se oponen al desarrollo de nuevas empresas en el campo de la televisión. Al mismo tiempo, con la incuria regulatoria que les ha distinguido, la COFETEL, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes benefician los negocios de estas televisoras, además del favoritismo que les dispensan con decisiones como la licitación 21. El respaldo
a este noticiero por parte de un activo sector de la sociedad establece un punto de quiebre en el ya demasiado largo camino para la reforma de los medios de comunicación. Antes de este episodio, los consorcios mediáticos se beneficiaban de la resignada paciencia de buena parte de sus audiencias. A partir de este caso, los ciudadanos interesados en la calidad y la diversidad en los medios de comunicación saben que pueden exigir y proponer, así como requerir explicaciones de las empresas de radiodifusión y que tales reclamos pueden tener éxito. La decisión de MBS junto con la periodista para designar un defensor de los radioescuchas reconoce la importancia que desde ahora las empresas dedicadas a la comunicación tendrán que reconocer en sus audiencias. Entender que los públicos tienen derechos y exigencias que pueden ser manifestadas a través de los mecanismos establecidos en códigos de ética y con recursos como los defensores de las audiencias, constituye un avance de los medios y de la sociedad. Sería inadmisible que este nuevo contexto no fuera reconocido por los partidos políticos y sus legisladores. Desde hace más de 10 meses, en las cámaras de diputados y senadores se encuentra la iniciativa para una nueva ley federal de telecomunicaciones y servicios audiovisuales que fue presentada con el respaldo de varios partidos políticos. Urgimos a las dos cámaras a revisar y dictaminar favorablemente cuanto antes esta iniciativa. Exhortamos a las organizaciones sociales que han coincidido en exigir apertura en los medios de comunicación a que intensifiquen tales requerimientos. La MEDI se propone convocar a un gran encuentro nacional por la diversidad y la calidad en los medios de comunicación. Es este texto firmado por el doctor Raúl Trejo del Arbre, que preside esta organización, y por el maestro Jorge Enrique Bravo Torres Coto, del Comité Editorial, Aleida Calleja, de Relaciones Internacionales, Daniel Contreras Henry, el maestro Rafael Hernández García Cano, la profesora Mari Carmen de Lara, el licenciado Juan Sebastián La Rosa, María Magdalena López Rocha, presidenta de Oaxaca, del capítulo Oaxaca, José Agustín Pineda, el doctor Jerónimo Repol, la maestra Beatriz Solís, el maestro Gabriel Sosa Plata y Aimé Vega Montiel, directora de esta agrupación de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que también emite un comunicado al respecto de lo sucedido en Noticias MBS en días recientes. Y hay una comunicación de suma importancia también que manifiesta el relator especial de Naciones Unidas sobre lo sucedido en Noticias MBS. Me permito leerlo por la importancia que tiene efectivamente que se haga un pronunciamiento de este calibre sobre un suceso que nos ha tocado vivir en estas últimas 2 semanas. El relator de la ONU saluda el regreso de este equipo de trabajo a MBS y también insta al Estado mexicano a propiciar los cambios de fondo que requiere el ejercicio de la libertad de expresión en México. Y dice: el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank LaRue, saluda el regreso de este equipo al espacio de noticias matutino en MBS Radio. De acuerdo a la información recibida, el pasado lunes 7 de febrero, la periodista Aristegui salió del aire del noticiario de radio que conducía por las mañanas, luego de que la empresa diera por terminada la relación contractual. Por fortuna, la madurez de la empresa y la periodista, junto con el papel activo de la audiencia y otros actores preocupados por la libertad de expresión en México, han llevado a ambas partes a reanudar su relación y a renovar la conducción de Aristegui en su noticiero de MBS a partir del día de hoy, lunes 21 de febrero de 2011. La Relatoría Especial reconoce ampliamente la capacidad de la periodista y de MBS para aprovechar la circunstancia crítica y favorecer los derechos de la audiencia, al dar a conocer públicamente el código de ética de la primera emisión de Noticias MBS y designar a un defensor del radioescucha. Ambas decisiones, sin lugar a dudas, favorecerán el compromiso de la periodista y la empresa con su audiencia y con el respeto y promoción del derecho a la libertad de expresión. Se cita aquí en este comunicado de la Relatoría de Naciones Unidas una frase del relator especial que dice: el afortunado regreso de Aristegui a su espacio de noticias en MBS Radio es una oportunidad propicia para que se sigan impulsando las transformaciones estructurales que requiere el Estado mexicano en favor de la diversidad y el pluralismo
de conformidad con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, dijo, perdóneme usted, el relator especial. Tal y como lo pudo constatar la Relatoría Especial durante su visita oficial conjunta en el mes de agosto del año pasado. En México prevalece un contexto adverso para la diversidad y el pluralismo. Al término de la visita oficial a México, se sostuvo que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión, por la ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de dichas frecuencias, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación y por la falta de regulación de la publicidad oficial. Por lo anterior, se recomendó al Estado mexicano, entre otras cuestiones, adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria, para que pueda operar sin discriminación y crear un órgano público independiente del gobierno que regule la radio y la televisión. Lo sucedido a la periodista Aristegui hace imperiosa la atención de las recomendaciones vertidas. Mientras sigan sin atenderse estas y otras de las recomendaciones en materia de libertad de expresión emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, las condiciones para el ejercicio de la prensa a través de la radio y la televisión seguirán siendo desfavorables en México, mencionó el relator especial. La Relatoría Especial recuerda que las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de la prensa son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Relatoría Especial reitera que la cobertura noticiosa de denuncias o la expresión de opiniones críticas sobre funcionarios y funcionarias se encuentran ampliamente protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión, quienes ejercen una función pública tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y cuestionamiento que el resto de la sociedad, porque han asumido voluntariamente responsabilidades de carácter público. La Relatoría Especial hace un llamado al Estado mexicano a tomar en cuenta los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de expresión y a garantizar la diversidad y el pluralismo en el debate democrático para dar certeza y seguridad a las empresas de comunicación y periodistas que ejercen su actividad con rigor y profesionalismo. Por último, dice este comunicado emitido esta misma mañana, por último, la Relatoría Especial hace una invitación respetuosa a las autoridades mexicanas, medios de comunicación, periodistas y a la sociedad en su conjunto a aprovechar el intenso debate público suscitado en los últimos días para propiciar los cambios de fondo que requiere el ejercicio de la prensa en México, particularmente en la radio y la televisión. Es el texto que recibimos esta mañana, donde se titula La comunicación dirigida a la sociedad mexicana y dirigida al Estado mexicano por parte del relator especial de las Naciones Unidas, quien saluda el regreso de este equipo de noticias a MBS. Gracias por esta comunicación, que es muy atendible porque efectivamente toca donde duele. Toca los puntos más importantes, efectivamente, de lo que se debe debatir, de lo que se debe discutir y de lo que se debe rediseñar en nuestro país en esta materia de comunicación, particularmente en el marco legal que hoy persiste y que no es precisamente el que merecería un país como el nuestro ni el mundo democrático. Así que así están las expresiones que hemos recibido en las últimas horas, las expresiones de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, como AMEDI, como el relator especial de las Naciones Unidas, como el Comité de Protección a Periodistas desde Nueva York, que también emitió un comunicado al respecto, y otras organizaciones a quienes agradecemos su atención.